Como la unidad básica de producción, esto es, un conjunto sistemático de recursos humanos, financieros, técnicos y de información que le permiten participar activamente en el proceso económico de la sociedad. Las unidades económicas satisfacen necesidades para lo cual utilizan recursos y técnicas que combinan para producir bienes y servicios, es decir, en primera instancia se enfrentan a los problemas económicos básicos de toda sociedad: qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Los problemas económicos se dividen en tres planos: el plano social, el plano económico y el plano tecnológico. El plano social abarca para quién producir, el plano económico qué y cuánto producir y el plano tecnológico cómo producir. En relación con la eficiencia tecnológica, esta refleja si los recursos son explotados al máximo de su capacidad productiva, es decir, si hay capacidad ociosa de los factores productivos o si están siendo usados al 100%, para lo cual nos tendremos que basar en la frontera de posibilidades de producción. El entorno competitivo, también conocido como la estructura del mercado, es el sistema dinámico en el que la empresa compite. Pero, ¿por qué surgen nuevos competidores? 1. Por expansión del mercado. 2. Por expansión del producto. 3. Por integración hacia atrás. Y 4. Por integración hacia adelante. Los mercados se clasifican en tres grandes ramas. 1. Según las características de los compradores, que se subdivide en mercado de consumo y mercado de industriales. 2. Según el número de competidores, que se subdivide en mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. Y por último, según su relación con la empresa, que se subdivide en tres: el mercado actual, mercado potencial y mercado tendencial. Ahora bien, las características del mercado actual son 5: el exceso de oferta, la revolución tecnológica, desarrollo del sector de servicios, internalización de empresas y los cambios sociales. Horizonte temporal en la toma de decisiones. Consiste en saber qué predisposición temporal tenemos para cumplir nuestros objetivos financieros. Los objetivos financieros pueden ser desde comprar un coche hasta la jubilación, pagar los estudios de nuestros hijos. Los costos a corto plazo. En el corto plazo existen factores fijos y factores variables. En consecuencia, en el corto plazo existirán costos fijos, que se derivan del uso de los factores fijos y que no dependen del volumen de producción, o sea, se incurre en ellos aunque no se produzca nada, y los costos variables, que tienen dados por el valor de los factores variables y dependen del nivel de producción. Los costos totales vienen representados por la suma de los costos fijos y los costos variables. Los costos a largo plazo. Recordemos que en economía se define el largo plazo como aquel en el que no existe ningún factor productivo fijo. Eso significa que no existirán costos fijos, todos los costos serán variables. A largo plazo, sin embargo, para poder producir más o menos podremos alterar no solo la cifra de trabajadores, sino que también podremos redimensionar nuestras fábricas. Ahora bien, hablemos del mercado competitivo. Si cada uno de los compradores y de los vendedores es pequeño en comparación con el tamaño del mercado, por lo tanto tiene poca capacidad para influir en los precios del mercado. En cambio, si una empresa puede influir en el precio del mercado del bien que se vende, se dice que tiene poder de mercado. Mercado competitivo. Es aquel mercado en el que hay muchos compradores y vendedores que intercambian productos idénticos, por lo que cada uno de ellos es un precio aceptable. Ahora bien, sus dos principales características son: 1. Hay muchos vendedores en el mercado, y 2. Los bienes ofrecidos por los distintos vendedores son en gran medida idénticos.
El monopolio. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es una industria que produce un bien o servicio para el cual no existe sustituto y en el que hay un proveedor que está protegido de la competencia. En el monopolio no hay sustitutos cercanos, existen barreras de entrada. Existen varios tipos de monopolio. Uno de los más conocidos es el monopolio legal, que es donde la competencia y la entrada están restringidas por la concesión de una franquicia pública, licencias gubernamentales, patentes o derechos de autor. Y las barreras naturales a la entrada es donde un monopolio natural es una industria en la que la empresa puede abastecer todo el mercado a un precio inferior al que pueden hacerlo dos o más empresas. En el monopolio de precio único, el vendedor ofrece cada unidad a un mismo precio, es decir, no hace diferenciación. En la discriminación de precio, el vendedor ofrece el mismo producto, pero a un diferente precio, dependiendo, puede ser el mercado a quien se lo oferte, las cualidades que tengan, demanda, etc. El monopolio tiene, en comparación a la competencia perfecta, un solo vendedor. Existen barreras de entrada, es muy difícil combatir un monopolio por el hecho de que acapara todo el mercado y no existe competencia perfecta. Aquí en la competencia perfecta, donde existen muchos vendedores, muchos ofertantes, al igual que muchos compradores, es decir, existe una demanda y oferta muy extensa. Ahora bien, ¿cómo se fija el precio en un monopolio? El precio se fija cuando la oferta y la demanda son los mismos. Es el punto donde coincida la oferta y la demanda. A ese punto se le conoce como el precio de equilibrio. Pero mencionamos cuál podría ser una de las ventajas de un monopolio, pues que existe incentivos a la innovación o economías de escala y de alcance. Pero así como también tiene sus ventajas, los monopolios en México representan una conducta ilegal. ¿Por qué? Porque tienen precios predatorios, tienen contratos arreglados, pueden ofrecer discriminación de precio y realmente surgen por acuerdos entre empresas para simplemente controlar el mercado. Pero en México existe una política antimonopolio, la cual está regida por el artículo 28 constitucional, que establece que en México no pueden hacerse o existir conductas y o empresas monopólicas, la cual es en base pues a la política antimonopolio, ¿no? Donde en microeconomía se pretende promover que en los mercados existe una competencia pues perfecta para así mejorar el sistema económico. Al igual que en México, también se maneja la Ley Federal de Competencia Económica. Y en México se hacen, por ejemplo, las respuestas al problema del monopolio, haciendo que las industrias monopolizadas sean más competitivas, convirtiendo los monopolios privados en empresas públicas, regulando la conducta de monopolios con infinidad de leyes, o simplemente muchas veces no haciendo nada. Ahora, para una regulación eficiente de un monopolio, pues se necesita exigir la producción de una cantidad que iguala al beneficio social marginal y al costo social marginal. Tema 5. En la vida diaria, los consumidores en sus compras prefieren a determinados vendedores por multitud y hasta por caprichosas razones, como por ejemplo la marca, el trato, la ubicación, créditos y hasta por la apariencia de los vendedores. Esto hace referencia a una competencia monopolística, que según Mankiw es una estructura del mercado en la que muchas empresas
venden productos similares pero no idénticos, lo que podríamos llamar a los productos diferenciados. En este mercado de la competencia monopolística presenta varias características. Existen muchos vendedores, que serían las empresas, que compiten por el mismo grupo de clientes y cuya cuota de mercado es relativamente pequeña. También existe diferenciación del producto, es decir, que cada empresa ofrece un producto que es al menos algo diferente al de otras, pero sin ser un sustituto perfecto. Esto quiere decir que no importa que sea el mismo producto siempre y cuando el cliente lo perciba de la misma manera. Existen diferencias en los precios. La diferenciación del producto les da a las empresas una libertad para subir o bajar los precios, más que en un mercado perfectamente competitivo. Otro punto es que existen actividades de mercadotecnia. Las empresas que participan en este mercado dedican tiempo a planificar estrategias de mercadotecnia y a implementar sus diferentes herramientas como investigación de mercado. Esto ya que pues prácticamente ofrecen el producto, pero al cliente lo hacen ver de una forma muy diferente. Y que cada empresa que participa es prácticamente, como última característica, un monopolio. Ahora bien, ¿cómo se establece el precio y la cantidad en una competencia monopolística? Bueno, pues igualando el índice marginal con el coste marginal y se utiliza su curva de demanda para hallar el precio coherente. Bueno, y en el desarrollo de productos y el marketing existen factores determinantes de la demanda, que es el punto de partida de la disciplina del marketing, radica en los deseos y necesidades del ser humano. Ahora bien, aparte del monopolio y la competencia monopolística, existe otro tipo de mercado en el cual se puede decir sobre el oligopolio, que es una estructura de mercado donde compiten unas pocas empresas entre sí. El precio y la cantidad vendida por cualquier empresa depende del precio y las cantidades vendidas. Esto quiere decir que las decisiones de una de ellas influyen en las decisiones de otras. Puede ser. El oligopolio también se clasifica en oligopolio puro, que es la situación de mercado donde existen pocos vendedores de un producto homogéneo, y el oligopolio diferenciado, que es la situación de mercado donde existen pocos vendedores de un producto con atributos diferentes. Hablando de competencia monopolística, en la vida diaria los consumidores prefieren elegir sus compras determinadas por vendedores en caso de multitud o hasta por caprichosas razones que pueden ser la marca, la ubicación, los créditos y hasta por la apariencia de tales vendedores. La competencia monopolística fue acuñado por el economista Edward Chamberlain de la Universidad de Harvard en los años 30. Según Mankiw, la competencia monopolística es una estructura del mercado en la que muchas empresas venden un mismo producto, venden productos similares pero no idénticos. El modo de competencia monopolística presenta las siguientes características. 1. Existen muchos vendedores. 2. Existe diferenciación del producto. 3. Existen diferencias en los precios. 4. Existen actividades de mercadotecnia. 5. Cada empresa que participa es como un monopolio. El precio y la producción en la competencia monopolística. ¿Cómo establece el precio y la cantidad de la competencia monopolística? Igualando el ingreso marginal con el costo marginal y utiliza su curva de demanda para hallar el precio coherente. Desarrollo de productos y el marketing. Factores determinantes de la demanda. El punto de partida de la disciplina del marketing radica en los deseos y necesidades del ser humano. Es una estructura de mercado en donde compiten pocas empresas entre sí.
El precio y la cantidad vendida por cualquier empresa depende del precio y las cantidades vendidas por otras empresas. Esto quiere decir que las decisiones de una de ellas influyen en las demás. Tema número 6. Los mercados de producción y sus factores. En un mercado de producción abarcan lo que son los oferentes y los demandantes con sus factores inherentes, los cuales son el factor de trabajo, factor capital y factor tierra. Estos tres factores completan la burbuja o esfera económica. En el factor trabajo se emplea una energía física y o intelectual, la cual, dependiendo de las actividades que se vayan a realizar, de mayor o menor manera, se puede recibir una compensación, lo cual se conoce como salario mínimo, la cual es la mínima base por la cual se le va a pagar por esta energía física y o intelectual. En el factor capital se emplean los sistemas monetarios, el excedente monetario, por el cual este excedente monetario tiene la finalidad de ayudar en la fundación y o función de la empresa. El precio se determina con la tasa de interés más alta en el mercado de capitales. En el factor tierra se consideran los factores agrícolas, agrarios y el precio o la renta de la tierra. Este precio se estipula entre demandantes y oferentes. En los factores de producción también existen leyes de oferta y de demanda. La ley de demanda para el factor trabajo implica que mientras mayor sea el salario, menor va a ser la demanda. Ahora, para su oferta, dice que mientras mayor sea el salario, mayor va a ser su oferta. Hablando del factor capital, se dice que mientras mayor sea el interés, menor será la demanda. Y en oferta, mientras mayor sea el interés, mayor será la oferta. Y por último, en el factor tierra se dice que mientras mayor sea la renta o el alquiler, menor será la demanda. Y viceversa en la oferta, mientras mayor sea el alquiler o la renta, mayor será la oferta. La incertidumbre y la información privada. La incertidumbre es cualquier situación en la que puede ocurrir más de un acontecimiento, pero no sabemos cuál. La incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre es la probabilidad de incurrir en alguna pérdida, pero cuando no sabemos qué resultado vamos a obtener. Y el riesgo es la situación en la que puede ocurrir más de un resultado posible, pero sabiendo qué resultados podemos obtener. Los seguros. ¿Cómo funcionan los seguros? Los seguros son posibles y rentables porque las personas tienen aversión al riesgo, aunque la probabilidad de que un accidente le ocurra a una persona es pequeña, para quien lo sufre el riesgo, la consecuencia es muy grave. Por eso los seguros funcionan mancomunando riesgos. Información privada. La información privada es información que está disponible para una sola persona y que es demasiado costosa para que alguien más la obtenga. La información ocasiona dos problemas: el riesgo moral y el de selección adversa. El riesgo moral ocurre cuando una de las partes en un acuerdo tiene un incentivo para actuar de tal manera que le genere beneficios adicionales o expensos de la otra parte que una vez que se ha realizado el acuerdo. El riesgo moral existe porque a la parte afectada le resulta demasiado costoso vigilar las acciones de la parte del beneficiado. La selección adversa es la tendencia de las personas a establecer acuerdos en los que usan su información privada en beneficio propio y en desventaja
de la parte menos informada. Manejo del riesgo en los mercados financieros. El riesgo es una característica predominante en los mercados de bienes y acciones, y de hecho en cualquier mercado cuyo precio fluctúe. Como último tema tenemos las externalidades, que son los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de la otra. Tenemos dos principales externalidades, las externalidades negativas y las externalidades positivas. Las negativas repercuten en la sociedad, por ejemplo, el humo que emiten las fábricas, pues estas contaminan y dañan a la salud. Las externalidades positivas, como ejemplo, tenemos a la educación, pues si tenemos una sociedad educada, disminuirán los delincuentes en las calles teóricamente hablando.